Segundo, la cultura. Dijimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca podríamos haber sabido nosotros realmente o la profundidad de lo que sucedió en Samaria si no conociéramos lo que la cultura nos enseña respecto a la disputa, o sea, el odio en realidad que existía entre samaritanos y judíos. Después tenemos la geografía, también importante, porque eso nos ubica en el espacio de la escena, la historia contemporánea del texto en cuestión, o del pasaje, o del libro, y algunos aspectos gramáticos que también son gramaticales, que son de suma importancia. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, es el hecho de, por ejemplo, la Biblia que usan los testigos de Jehová, que es una Biblia que está en varias partes, ¿no es cierto?, antojadizamente y unilateralmente cambiada para efectos de hacerla calzar con su doctrina de orden arriano, ¿ya? Ellos dicen, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dicen, ¿no es cierto? En la Biblia de ellos hay un horror gramatical que no aparece en el griego, ¿no es cierto?, que dice, era en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios con minúscula. Entonces ese un cambia completamente el sentido de todo lo que viene para abajo y de todo lo que significa el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, cosas como esas nosotros tenemos que irlas conociendo en la medida del tiempo. El propósito no es que nos abrumemos con esto, ni que pensemos que esto es como, va a ser como muy difícil, que no, o sea, en la práctica, en el ejercicio, si nosotros logramos leerla y tener estos puntos en consideración al momento de estudiarla, va a mejorar muchísimo nuestro entendimiento. Y el propósito es presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarse, dice que usan bien la palabra de verdad. Cuando uno se pregunta si el cuerpo de doctrina, la Biblia, es uno solo, ¿por qué es que existen tantas diferencias, tantas denominaciones? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Y cuando hablo de denominaciones estoy hablando solamente de aspectos culturales, sino que de aspectos doctrinales. ¿Por qué hay algunos que creen en el rapto, otros que no creen en el rapto? ¿Por qué hay algunos que creen en la elección, otros que no creen en la elección? ¿Por qué hay unos que creen esto, otros esto? ¿No? Cuando la Biblia es clara y si todos tenemos el mismo espíritu, debiéramos entender lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es ¿por qué? Porque se comienza a hacer un mal uso de la interpretación o hacerlo de manera equivocada, y eso, por supuesto, que finalmente va a repercutir en una doctrina equivocada, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte de la interpretación, que son aspectos generales a considerar. Lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte, que tiene que ver con 5 aspectos que vamos a considerar cuando interpretamos la Biblia. Lo anterior es la primera parte, ahora es la segunda parte. Y vamos a ir al Salmo 119, 160, que es el lema de nuestra iglesia y que debiéramos tenerlo conocido de memoria, porque la suma de tu palabra es la verdad. Esto, hermanos, es radicalmente importante en la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que vamos a ver hoy día, que se parece mucho un punto con otro, yo los separé para efectos de que pudiéramos nosotros tener pequeñas diferenciaciones, pero a la larga todo se deriva de estos 2 versículos. Primero, la suma de tu palabra es la verdad, es decir, que yo no puedo de un versículo hacer una doctrina, ni siquiera de un pasaje, ¿ya? Eso es importante. Segundo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, ahí hay 2 aspectos fundamentales. Lo primero que dice que la palabra profética, la palabra de enseñanza, es mucho más segura. Uno tendría que preguntar más seguro que qué, y eso nos lo da el contexto. Significa qué cosa. Está el apóstol Pedro contando, varias décadas después, de lo que fue la transfiguración y que él fue testigo ocular de eso.
Sin embargo, a pesar que él fue testigo ocular de eso, lo que está diciendo es, no crean a lo que yo digo, porque tenemos la palabra profética que es mucho más segura que cualquier experiencia humana que yo pueda haber tenido. ¿Cuál es el problema o uno de los problemas del estudio bíblico, la interpretación bíblica? Que hoy día hay un énfasis exagerado, ¿no es cierto?, sobre las experiencias personales, ¿no es cierto?, y en desmedro, por supuesto, de lo que es la doctrina. Entonces se hace doctrina de experiencias personales. Y esas experiencias personales, muchas de ellas carecen de fundamento bíblico y son absolutamente subjetivas. Porque si hablamos, por ejemplo, de los sueños, que en la Biblia Dios habló en sueños, ¿no es cierto? Pero todos los sueños están todos explicados. Nabucodonosor sueña con una estatua y hay una interpretación que la misma Biblia da y por lo tanto cierra el sueño. No significa nada más. Eso es lo que significa. José iba a dejar a María, su esposa, Dios le habló en un sueño y fue claro y específico y José obedeció eso. Pero cuando yo digo, yo anoche tuve un sueño que Dios me dijo que teníamos que conquistar, no podemos dar crédito a eso. Aun cuando la experiencia haya sido real, pero no podemos tomar eso como una normativa, no podemos tomar eso como un factor de dirección. Entonces, el pastor soñó eso, vamos, no. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí surge todo esto. ¿Ya? O gran parte de esto. Entonces, estos dos versículos son radicalmente importantes en el proceso de interpretación. Primer aspecto de esta segunda parte que yo debo considerar. Nunca sacar un texto de contexto. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:20 es un texto que se usa, o lo usa mucho, para justificar que la salvación se pierde. ¿No es cierto? Vamos a ver eso. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya, entonces dicen, viste, conoció, se desvió y quedó peor que antes que empezara, ¿no es cierto? Entonces la salvación se pierde. Lo usan ese pasaje para eso. Sin embargo, uno cuando rastrea la palabra esos ellos, tendríamos que ir al capítulo 2, desde el versículo 1, y leer todo el capítulo, y ese ellos se refiere a los falsos profetas, las nubes sin agua, los contumaces, o sea, esos ellos son falsos profetas. Ahora, un falso profeta no es que una vez fue un profeta verdadero y se convirtió en un falso profeta. Es que fue un falso profeta que pasaba por verdadero y se manifestó en algún momento quién era. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice también claramente qué cosa, que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué es lo que garantiza que somos de Dios? La perseverancia. Y la perseverancia es algo que no está de parte hecha por nosotros, está hecha por Dios. Dios es el que nos mantiene. El mismo que nos salvó, nos sostiene, nos mantiene y nos va a llevar hasta la gloria. Termina, por favor, los versículos siguientes. Porque mejor les hubiera ido si no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pausa. ¿Puede un cristiano salvado por el poder del Espíritu Santo salir de esa condición? No, es una obra perfecta, sobrenatural de Dios, ¿ya? Por lo tanto, esa persona sí conoció. Ahora, ¿cuántas personas conocen de la Biblia y conocen de Dios y conocen de doctrina y nunca han sido salvos? Sabemos que hay personas así. Pero remata el texto o la porción con el siguiente versículo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué significa eso? Que nunca cambiaron su naturaleza. Porque, ¿qué tendría que pasar para que un perro no se comiera su vómito? Deja de ser perro, ¿no es cierto? Yo me encantaría tener un chanchito, pero estoy seguro que un chanchito, limpiarlo, lavarlo, poner una cintita, todo, pero el chancho apenas ve un charco se va a tirar al charco. ¿Por qué? Porque es chancho. ¿Te das cuenta? Entonces eso significa ¿qué? Que esta gente nunca cambió su naturaleza. Y vemos personas así
¿no es cierto?, tristemente a lo largo de la historia. Yo recuerdo bueno, no es pastor, pero era pastor y todavía tiene el título de pastor, un hombre que conocí yo en la Quinta Región hace muchos años, que era un hombre que predicaba, pero muy fuerte, durante 5 o 6 años lo escuché predicar, muy fuerte, sus cassettes, ¿no es cierto?, con una enseñanza y un llamado al arrepentimiento y toda esta cosa, como bien. Bueno, en ese tiempo tampoco uno tenía como mucha profundidad doctrinal, pero lo que decía estaba dentro del marco. Bueno, después de los años, 5 años después, 3 años después, no me recuerdo, hay un evento gigantesco en el estadio Playa Ancha, en ese entonces, no era el Elías Figueroa de ahora, el Playa Ancha, ¿no es cierto?, lleno, repleto, que era una jornada de milagros, sanidad y todo esto. Y bueno, y aparece este hombre y hace su aparición era un escenario, no era un púlpito en realidad, porque hay luces, humo y toda esta cuestión. Entonces aparece este personaje arrastrando un ataúd. ¿Cachai? Y lo tira ahí adelante y dice, ahí queda todo lo que antes yo creía. Ahí queda todo lo que antes yo creía y lo que antes prediqué, porque el Señor me ha dado revelación nueva. Y vamos con decreta, pide esto, unge, o sea, se volvió loco. O sea, pero se manifestó quién era. ¿Ya? Se manifestó quién era. Eso, hermanos, es a lo que se refiere el pasaje de Segunda de Pedro. Por lo tanto, no puedo usar ese pasaje para decir que la salvación se pierde. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque saqué el texto del contexto. Ahora, lo segundo tiene relación directa, por eso dije que se parecen mucho entre ellos, pero lo segundo es hacer una doctrina de un versículo sin considerar la totalidad de la Biblia en el tema. Ojo, la Biblia es inerrante, no tiene contradicciones. Por lo tanto, por ejemplo, si yo llego al pasaje de 1 Corintios 15, 29, estoy leyendo la carta de Corintios, ya estoy terminando, estoy llegando al final y me encuentro con este pasaje en que el apóstol Pablo dice lo siguiente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Entonces dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Alguien puede decir, uy, se bautizan por los muertos. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que nos debemos o podemos bautizarnos por los muertos? ¿Enseña eso en la Biblia? La respuesta es no. El bautismo que practicó Jesús, que es el inicio de lo que conocemos con el bautismo apostólico, el bautismo a la iglesia, el bautismo nunca habla de eso ni lo usa. Por lo tanto, no lo vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Así que no hagan preguntas del pasaje, pero se tiene que referir a otra cosa, a otra situación, que la Biblia lo tiene que explicar, pero no es el bautismo de arrepentimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Ahora, piensen ustedes que los mormones, una secta gigantesca, toma esto y lo aplica a su locura, al punto, ¿no es cierto?, de que los mormones se bautizan, por ejemplo, si yo fuera mormón y un familiar mío murió sin ser mormón, como los mormones tienen el pensamiento y la filosofía de que ellos van a ser dueños de un planeta, ¿ya?, y que por eso es que la poligamia estaba permitida en el principio y la practican a escondidas el día de hoy también, porque un mormón, mientras más hijos tenga, más habitantes va a tener su planeta, o más súbditos en el fondo, porque él va a ser el dios de ese planeta. Y entonces, bautizarse por los muertos, los mormones lo interpretan de la siguiente manera. Dicen, bueno, yo me bautizo por un muerto, es decir, yo tomo el lugar de aquel que murió y lo saco donde esté y me lo llevo a mi planeta. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, obviamente eso es una estupidez, una locura, una aberración, pero para que vean hasta dónde puede llegar el punto de hacer ese tipo de lectura de algo. Por ejemplo, Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya, ahí están los apóstoles, ¿no es cierto?, eligiendo al sucesor de Judas. ¿Ya? E hicieron algo, que tampoco vamos a explicar hoy día a la noche, que dice que echaron suerte. Ahora, ese echaron suerte significa que la Biblia aprueba los juegos de azar, aprueba de esa manera es como se tienen que elegir los dirigentes en la Biblia. Entonces metemos así a ver qué le gusta, hermana, saca un nombre, Pedro el pastor,
No, porque dice después Timoteo, los requisitos de los obispos sean así, estos requisitos de los diáconos. ¿Qué significó eso? No puede significar el modelo de elección. Ocurrió. Pero es un hecho aislado que la Biblia tiene que explicar. No puedo hacer una doctrina de eso. Algo más cercano a lo nuestro, Hechos 2:1. A nuestra realidad chilena. 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y después dice que empezaron a hablar en distintos idiomas, ¿no es cierto? Medos, parto, elamita, todo. Bueno, ese fue un suceso histórico único, irrepetible. Pues bien, la doctrina pentecostal dice que tú tienes que ser bautizado por el Espíritu y hablar en lengua usando este pasaje. Ahora, si yo quisiera usar el pasaje en cuestión, tendría que decir qué cosa, que se te pose una cuestión arriba como fuego, que salgas hablando algún idioma. Si yo no estaría pagando Open English, me zambullo, ¿no es cierto?, y tengo que hablar fluido inglés. O cualquiera de estas cosas, ¿te das cuenta? Pero sin embargo es tan absurdo, pero sin embargo tenemos a 3 millones de compatriotas nuestros, algunos cristianos, otros no, que están dentro de esta línea, ¿no es cierto?, doctrinal, totalmente errada, porque están sacando eso del contexto, no solamente del contexto textual del pasaje, sino que del contexto histórico. ¿Ya? Y aquí es donde entramos a nosotros a ver lo que vamos a ver más adelante, o a continuación, que es la alegorización. La alegorización que la repartimos o la dividimos en la simplificación y en la espiritualización o sentimentalización de la lectura. La alegoría es buscar siempre un segundo mensaje o hasta un tercer mensaje dentro de un texto. ¿Ya? Eso significa que supuestamente hay una lectura de la palabra que le llaman el logos y hay una lectura personal que es el rema. Y le dan con el rema y el rema y el rema y el rema para arriba y para abajo y eso ni siquiera es bíblico. Porque no hay una aplicación individual o personal, no hay una interpretación individual o personal. Puede haber algún grado de aplicación distinto, pero por ejemplo, léanme cualquier pasaje del Nuevo Testamento dentro de lo que es la parte doctrinal. Cualquiera, veamos cualquiera. Les ordenamos, hermanos, que se aparten de todos los que andan desordenando. ¿Ok? Eso es lo que dice lo textual. Ahora, ¿qué aplicación tiene para tu vida? ¿Qué aplicación tiene para tu vida? ¿Cómo te llega eso? Mira, yo creo. No, es la misma orden para todos, si es la misma palabra para todos. No hay una palabra individual. Cuando la Biblia dice no mientan, digan la verdad. Algunos tendrán que dejar de mentir en el trabajo, otros en el matrimonio, otros en la familia, otros los amigos, otros... Pero todos tenemos que dejar de mentir, ¿o no? Y tenemos que decir la verdad. Entonces, toda esta espiritualización de las cuestiones es, y esto, hermanos, pero por favor hay que tener un cuidado único con el Antiguo Testamento. Porque Salomón hubo uno, David hubo uno. Lo que nos cuenta la Biblia son sus historias. Yo no puedo aplicarme, porque la Biblia dice... Porque Salomón y él, y la plata y el oro, sí, Dios es dueño de la plata, el oro, el estaño, el cobre, todo. Pero yo no soy Salomón. Tú no eres Salomón. Salomón ya murió y está, dice, lo único que dice la Biblia, durmió con sus padres. ¿Ya? Durmió con sus padres. Entendemos que es salvo, por supuesto, pero nada más. Y hay una historia. La historia es eso, no tiene aplicaciones. Podemos sacar principios de ahí, algún principio, pero no podemos hacer una aplicación doctrinal de la historia. La Biblia, por supuesto que usa alegorías, figuras y todo, pero todas representan una verdad literal. Imagínese usted la figura de Daniel.
de la estatua de Nabucodonosor. Si no dijera nada más que Nabucodonosor tuvo un sueño, que él tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro y hierro, y no dice nada más la Biblia, entonces claro, ahí cada cual, pero la Biblia explica claramente, la cabeza eres tú, oh rey, el otro reino, ¿no es cierto?, medo-persa, los griegos, romanos y el último imperio del anticristo, que va a ser en parte fuerte y en parte débil, y ya estudiamos eso. Entonces la Biblia te entrega toda la información y no hay otra interpretación. No que mira, yo creo que para mí la estatua significa los poderes de que esto y los problemas de tu vida y tú eres el oro y más, y todas esas cosas que empiezan. No, ¿ya? Lucas 8:4, Jesús, las parábolas, Jesús explicó todas las parábolas. El reino de los cielos es como una perla que alguien encontró, la vendió, todo. Compró el terreno, toda la cultura. El reino de los cielos es como un sembrador salió. Todas las parábolas el Señor se las explicaba a sus discípulos. Claro que usaba alegorías, claro que usaba figuras. Apocalipsis, que estudiamos nosotros, está lleno de figuras, pero todas están explicadas en la misma Biblia, ¿no es cierto? Entonces, alegorizar, buscar un segundo mensaje cuando no lo hay. La Biblia no tiene dos lecturas. Lo que tú entiendes es lo mismo que tengo que entender yo, porque el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Y si no entendemos lo mismo, entonces tenemos que buscar llegar, que dice la Biblia, a un mismo sentir. Ese mismo sentir no es emocional, es intelectual, es doctrinal. ¿Ya? Entonces, no alegorizar las cosas o dejarlas como una alegoría, ni usarlas como alegoría. Simplificar o personalizar la interpretación. Reducir los términos, yo creo, yo siento, a mí me parece, como elementos interpretativos. Esos no son elementos interpretativos. ¿Ya? No puedo yo interpretar la Biblia con estos elementos. La palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar a todos lo mismo, redarguir, corregir, ¿ya? Instruir, para que todos estemos preparados para toda buena obra, en plural. Todos somos enseñados de la misma manera o con la misma escritura. El significado es el mismo y debe ser el mismo para cada uno de nosotros. Todas las divisiones y aberraciones que han habido en la iglesia contemporánea, siglo XX y lo que va del XXI, es por esto, por las alegorizaciones, por las interpretaciones personales, por las experiencias personales que han sido elevadas a la categoría de doctrina. No espiritualizar ni sentimentalizar el texto. Por ejemplo, en Hechos 27 y 29 hay un sitio que se llama sermones.com, algo así, o el púlpito. Bueno, pero es un sitio que no filtra nada. Miles de sermones de todo tipo, ¿ya? Buenos, malos, horribles, sin filtro, ¿ya? Hay que pagar un derecho y tú puedes subir todos tus sermones, ¿ya? Por ejemplo, estas anclas de Hechos 27-29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ya. Bueno, hay algunos sermones de las anclas que, alguno de ellos, el que me llamó la atención, era las anclas de tu vida. ¿No es cierto? Para afirmar tu vida tienes que echar el ancla del amor, el ancla de la familia, el ancla... Y le dan las anclas,
Esta cuestión son fierros que se llaman anclas y que tienen el propósito de evitar que el barco se vaya a la deriva en una tempestad. Punto. Y era lo que el uso literal que tiene en el pasaje. Los muros de Jericó. Mira, desde marcha 7 veces alrededor del auto que quieres que el Señor te dé, la mujer que quieres que el Señor te dé, todo. ¿Por qué? Porque entonces, así como, y empezamos a espiritualizar, es decir, traer un pasaje de la historia, por eso es que el Antiguo Testamento hay que tener cuidado, y si ustedes se dan cuenta, los predicadores apóstatas viven usando el Antiguo Testamento, no se meten con el Nuevo, no se meten con la doctrina, nunca vas a escuchar pasajes, enseñanzas sistemáticas de Corinto, Gálatas, de Efesios, no, de repente un chispazo por acá, pero del Antiguo Testamento van a traer Jericó, así como la nación de Israel, hoy nosotros como su pueblo vamos a conquistar, y entonces Dios me dijo en un sueño que tendremos ese terreno y ese terreno es nuestro, y toda la iglesia iremos este domingo, ¿no es cierto?, después del culto vamos a ir y marcharemos 7 veces para que el Señor derribe las murallas del precio y nos lo dé. Y, ese es para Jericó, ya pasó, ¿ya? Y derriba las murallas de tu corazón. Y las murallas, mira, con Nehemías levanta muralla, con esto bota muralla. Pero es que así lo hacen. Y pueden sacar hasta lágrimas, y eso es fácil. Eso es fácil sacar lágrimas. ¿Por qué no levantas esta noche los muros caídos de tu corazón? No, los muros de Jericó fueron los muros de Jericó y hoy día hay vestigios de esos muros. Había otro propósito, la conquista de Josué fue, todo eso son hechos históricos. Nosotros no sacamos de ahí doctrina. ¿Qué doctrina de sacar de eso? Son batallas. Las batallas del alma, y David y Goliat, y le dan con David. David hubo uno, Goliat hubo uno. La onda era guiada por Dios y el peñasco lo guió Dios. Pero esto no lo puedo aplicar para decir, no sé, Argentina, Haití, David contra Goliat. No, es Argentina contra Haití. No es Goliat y David. ¿Ya? Porque lo que va a pasar en el 99,9% de los casos es que Argentina va a golear a Haití. Entonces, eso, hermano, nosotros nos reímos, pero ese es el alimento que recibe gran parte del pueblo de Dios. Por eso es que tienen la mente totalmente torcida, equivocada y nublada. Hoy hay gente que marcha alrededor de autos, hay que, de verdad. Y algunos hasta gritan, o sea, de verdad, es de patio. Rodar piedra. El ángel rodó la piedra en la resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Que el ángel quite la piedra de tu odio, que el ángel quite la piedra de tu amargura. Deja que el Señor ruede esa piedra que por tantos años has cargado. ¡Ay, ay! Las cadenas, olviden, son hechos históricos donde nosotros no sacamos doctrina. Porque sí, el ángel liberó a Pedro en ese momento, pero igual lo crucificaron. Pablo también fue liberado en Filipenses, en Filipos, ¿no es cierto? Milagrosamente en la cárcel, el carcelero se convirtió, su familia se bautizó, pero igual lo decapitaron, ¿ya? Entonces, si tomamos eso, ¿por qué no tomamos también y nos aplicamos la decapitada? ¿Por qué no nos aplicamos la decapitada para nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces, esas elecciones antojadizas que son para manipular a la gente. Todo esto es para manipular a la gente. El diezmo, la ofrenda mecida, la ofrenda acostada, todas esas cuestiones eran de los judíos. Las primicias son de los judíos. Entender que ese era un término agrícola que no tiene que ver con el hecho de la generosidad hacia el dar, es otra cosa, pero no puedo usar esto para esto, ni puedo repetir eso, porque no soy judío. Y además todas esas ofrendas y todos esos sistemas se cumplieron en Cristo. Él lo fue todo, ¿ya? Entonces, recapitulando. Hermano, esto también quiero decirles que para no abrumarnos nosotros con esto, lo vamos a ir masticando, repasando, antes de pasar a la aplicación, ¿ya? Tenemos que incorporarlos de a poco, pero hacerlo. La meta es, quiera Dios, que aquí a fin de año podamos nosotros tener
por lo menos un ritmo y una disciplina de estudio, ¿ya?, que nos permita sacarle mejor provecho a la palabra de Dios y para algunos, por primera vez hacer algo de estas características, ¿ya? Y algunos, por primera vez, leer la Biblia y no tomar porciones aisladas de la Biblia, ¿ya? Alguien me dijo, por ejemplo, que esto era como para los pastores nomás, porque era como para preparar sermones. No, esto es para cada hijo de Dios. Todos tenemos que leer, interpretar, aplicar, meditar y enseñar la Biblia. Por supuesto que un pastor lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer cada hermano, cada hijo e hija de Dios, porque cada hijo e hija de Dios es responsable de usar bien la palabra de verdad. Esto no es para transformarnos en eruditos bíblicos, esto es para que sepamos usar bien la palabra de verdad y que el Señor nos transforme. Ese es el propósito. Pero para que lo haga, según su dirección, tengo que aprender a usar bien la palabra de verdad. Cuando tratemos la oración, también. Porque todo eso está nublado por tradiciones, manipulaciones, errores, todo. Hay de todo en eso. Y es triste cuando nosotros queremos ayudar a que la iglesia, a lo menos la iglesia local de La Serena, se unifique doctrinalmente conforme a la Biblia, es encontrar, como dicen, puros ruidos de grillo. Nadie quiere hacerlo porque todos están cómodos con sus sistemas de manipulación. ¿Por qué los pastores son tan celosos? Y lo digo de verdad, con dolor, tan celosos de que no vaya, es que no vaya para allá, que esto. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados del número, de que no se le vayan las ovejas. Las ovejas no son nuestras. Es más, nuestro deber es alimentar a una oveja, sea o no sea permanente aquí. Si está acá, por eso tenemos libertad para participar en lo que sea. Si tú quieres ser realmente miembro, primero tienes que hacer un compromiso con el Señor. Pero si no lo eres y estás aquí, alimentar. ¿Me entiendes? Pero no manipular y mantener. Si tú te vas de acá, vas a tener una maldición, Dios te va a castigar. Todas esas cosas son realmente satánicas. Dice la carta, ¿qué es lo que dice Pedro? No debemos cuidarlas, castigándolas, dañándolas, teniendo señorío sobre ellos, sino que siendo ejemplo y preocuparnos de alimentar correctamente el rebaño, porque va a aparecer el príncipe de los pastores y tendremos que rendirle cuenta a él. Claro que esto es una materia que muchos dicen, oh no, pero esto es como un instituto bíblico. No. ¿Por qué menospreciar? O sea, yo le dije a esa persona, ¿tú crees que el Espíritu Santo que Dios me dio a mí es superior al que Dios te dio a ti? O sea que tú no puedes entender hermenéutica y esto. Solamente yo soy un privilegiado que lo puede entender. Está equivocado. Absolutamente equivocado. Es como cuando dicen, oye, pero es que el libro de Apocalipsis es como muy denso para los hermanos y esto, y que por si vienes que, oye, Apocalipsis 1:3 dice, bendito el que lee lo que está escrito aquí. O sea que solo ciertas personas pueden entender Apocalipsis. Ahora, si alguien de la iglesia no lo entiende, es porque es un flojo nomás, nada más. Nada más. Pero no es un problema espiritual. Es un problema, ni siquiera es un problema intelectual, es un problema de flojera. Nada más. Ustedes que estuvieron todo el año estudiando Apocalipsis, ¿qué tratan los 3 primeros capítulos? La iglesia, listo. ¿Qué ocurre en el capítulo 4? La puerta, el trono, ¿no es cierto? Y así. ¿Qué ocurre en el capítulo 6? La aparición del anticristo, ya. ¿Qué ocurre en el capítulo 7? Las 144.000. Y podemos seguir. O sea, con que tú sepas ya esas cosas, y si hicieras un esfuerzo, que no tiene que ver con intelecto, sino que simplemente con haberle pegado un par de leídas más, te aseguro que te acordarías. Eso es. No hay ninguna ciencia. Tenemos el mismo espíritu, es el mismo Señor, y todos somos responsables de sacarle el jugo a la Escritura. ¿Ya? Ok. Entonces, la segunda parte de la interpretación, no sacar textos de contexto, no hacer una doctrina de un texto aislado, menos si ese texto no es muy claro y necesito otras herramientas para saber qué es lo que quiso decir o qué es lo que quiere decir. Y lo último, ¿no es cierto?, no espiritualizar,
no sentimentalizar el texto, ¿ya? Dios me dijo esta mañana una palabra. Sí, Dios te dijo la palabra, te dijo, primero, lo que vamos a ver la próxima semana, leer en la corriente literal de lo que dice. Es el primer paso. Antes de pensar en saber, pero qué quiere decir esto, leerlo literalmente. Leerlo, entenderlo en nuestro idioma propio. Y después vendrá el estudio. ¿Ok? Segundo, la cultura. Dijimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca podríamos haber sabido nosotros realmente o la profundidad de lo que sucedió en Samaria si no conociéramos lo que la cultura nos enseña respecto a la disputa, o sea, el odio en realidad que existía entre samaritanos y judíos. Después tenemos la geografía, también importante, porque eso nos ubica en el espacio de la escena, la historia contemporánea del texto en cuestión, o del pasaje, o del libro, y algunos aspectos gramáticos que también son gramaticales, que son de suma importancia. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, es el hecho de, por ejemplo, la Biblia que usan los testigos de Jehová, que es una Biblia que está en varias partes, ¿no es cierto?, antojadizamente y unilateralmente cambiada para efectos de hacerla calzar con su doctrina de orden arriano, ¿ya? Ellos dicen, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dicen, ¿no es cierto? En la Biblia de ellos hay un horror gramatical que no aparece en el griego, ¿no es cierto?, que dice, era en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios con minúscula. Entonces ese un cambia completamente el sentido de todo lo que viene para abajo y de todo lo que significa el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, cosas como esas nosotros tenemos que irlas conociendo en la medida del tiempo. El propósito no es que nos abrumemos con esto, ni que pensemos que esto es como, va a ser como muy difícil, que no, o sea, en la práctica, en el ejercicio, si nosotros logramos leerla y tener estos puntos en consideración al momento de estudiarla, va a mejorar muchísimo nuestro entendimiento. Y el propósito es presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarse, dice que usan bien la palabra de verdad. Cuando uno se pregunta si el cuerpo de doctrina, la Biblia, es uno solo, es radicalmente importante en la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que vamos a ver hoy día, que se parece mucho un punto con otro, yo lo separé para efectos de que pudiéramos nosotros tener pequeñas diferenciaciones, pero a la larga todo se deriva de estos dos versículos. Primero, la suma de tu palabra, la verdad, es decir, que yo no puedo de un versículo hacer una doctrina, ni siquiera de un pasaje, ¿ya? Eso es importante. Segundo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, ahí hay dos aspectos fundamentales. Lo primero que dice que la palabra profética, la palabra de enseñanza, es mucho más segura. Uno tendría que preguntar más seguro que qué, y eso nos lo da el contexto. Significa qué cosa. Está el apóstol Pedro contando varias décadas, uno solo. ¿Por qué es que existen tantas diferencias, tantas denominaciones? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Y cuando hablo de denominaciones estoy hablando solamente de aspectos culturales, sino que de aspectos doctrinales.
¿Por qué hay algunos que creen en el rapto, otros que no creen en el rapto? ¿Por qué hay algunos que creen en la elección, otros que no creen en la elección? ¿Por qué hay unos que creen esto, otros esto? No? Cuando la Biblia es clara, y si todos tenemos el mismo espíritu, deberíamos entender lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es ¿por qué? Porque se comienza a hacer un mal uso de la interpretación o hacerlo de manera equivocada, y eso, por supuesto, que finalmente va a repercutir en una doctrina equivocada, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte de la interpretación, que son aspectos generales a considerar. Lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte, que tiene que ver con 5 aspectos que vamos a considerar cuando interpretamos la Biblia. Lo anterior es la primera parte, ahora es la segunda parte. Y vamos a ir al Salmo 119, 160, que es el lema de nuestra iglesia y que debiéramos tenerlo conocido de memoria, porque la suma de tu palabra es la verdad. Esto, hermana, después de lo que fue la transfiguración y que él fue testigo ocular de eso. Sin embargo, a pesar que él fue testigo ocular de eso, lo que está diciendo es, no crean a lo que yo digo, porque tenemos la palabra profética que es mucho más segura que cualquier experiencia humana que yo pueda haber tenido. ¿Cuál es el problema o uno de los problemas del estudio bíblico, la interpretación bíblica? Que hoy día hay un énfasis exagerado, ¿no es cierto?, sobre las experiencias personales, ¿no es cierto?, y en desmedro, por supuesto, de lo que es la doctrina. Entonces se hace doctrina de experiencias personales. Y esas experiencias personales, muchas de ellas carecen de fundamento bíblico y son absolutamente subjetivas. Porque si hablamos, por ejemplo, de los sueños, que en la Biblia Dios habló en sueños, ¿no es cierto?, pero todos los sueños están todos explicados. Nabucodonosor sueña con una estatua y hay una interpretación que la misma Biblia da y por lo tanto cierra el sueño. No significa nada más. Eso es lo que significa. José iba a dejar a María, su esposa. Dios le habló en un sueño y fue claro y específico y José obedeció eso. Pero cuando yo digo, yo anoche tuve un